Bonjour, bonjour a todos. Os voy a hacer un poco en plan Eurovisión, ¿no? Saludando. Pues muchas gracias por la oportunidad, realmente es un placer. Este formato pues no es mi favorito, pero también tiene sus ventajas y una de las ventajas es poder estar con empresas pues del otro lado de España, como es Almería, por ejemplo, en este caso, y es un placer para nosotros poder estar con ustedes. Sin esperar más, voy a empezar con mi presentación para intentar responder a la pregunta que se me ha planteado, porque es un mercado de oportunidades. Antes de nada, quiero decir que esta crisis pues, es muy difícil para todo el mundo, pero yo soy una persona siempre que intenta ver el lado positivo y ser optimista, y creo que pues, de las crisis nacen oportunidades y que esta crisis ha demostrado algo, es que Europa es un mercado unido dentro de lo que pasa a nivel mundial y que es el mercado que está al lado y entonces realmente se va a reforzar aún más, yo creo, las relaciones con los países europeos. Y en el caso de España, pues qué mejor que Francia, que si no me equivoco es el mercado número uno o está en el número uno, número dos con Inglaterra y Alemania. ¿Por qué? Porque es el país vecino y compartimos muchísimas cosas en común y hemos vivido esta crisis de forma muy similar. Tengo que decir que los dos países han tenido pues una situación bastante común y yo creo que eso también ha reforzado un poco las relaciones. Sin más, voy a empezar un poco con más práctica de las oportunidades del mercado francés. No sé si ven bien la pantalla, si alguien me puede decir algo, no sé. Bueno, voy siguiendo. Muy bien, entonces, bueno, pues os voy a contar un poco, eso es el Ayuntamiento de Tolosa, magnífico, la ciudad rosa. Os voy a hablar un poco pues, de informaciones macro, diría, y hablar un poco de cómo Francia ha vivido la crisis, no tanto a nivel sanitario, que es importante, pero no para nosotros, más bien a nivel económico, y sobre todo lo que me interesa son las perspectivas y cómo pues, se va a hacer la recuperación y cómo pueden surgir oportunidades para las empresas españolas en ese tiempo tan difícil, ¿no? Al nivel de población, ¿por qué os cuento esto? Pues para validar, habéis hablado antes con Alemania, que es el país más poblado de Europa, Francia es el segundo, pues para validar que este mercado es un mercado muy interesante para ustedes. ¿Por qué? Por la cantidad de consumidores que tiene Francia, ¿no? Francia es un mercado potente dentro de Europa con 67 millones de consumidores potenciales. Y también lo que es interesante de esos consumidores es que son unos consumidores con un poder adquisitivo relativamente alto y estable. Incluso cuando estamos en periodos de crisis, como ha pasado ahora o como pasó hace unos 10 años, por ejemplo, una característica del mercado francés es su estabilidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho paracaídas social, ayudas sociales. En el caso, por ejemplo, del sector Horeca, que ha sido muy tocado eh, en Francia, pues las ayudas han sido importantes. No sé si lo sabéis, pero todavía los restaurantes están cerrados en Francia. Pueden vender para llevar, pero no pueden recibir clientes. Entonces, pues hay ayudas importantes que se le está apoyando, ¿no? Dentro de esta población, pues destacan algunas regiones, obviamente, l'Île-de-France, la isla de Francia, que es París, es la más importante, es un mercado fundamental, pero hay otros, como por ejemplo puede ser Rhône-Alpes, donde está la ciudad de Lyon, que es el segundo, o Nueva Aquitania, que es la zona de Bordeaux también, que es muy importante, o también PACA, que es la zona de Marsella. Entonces, Francia es cierto que hay que verlo con la puerta de París, es una buena estrategia, pero también a veces, y según el producto, se puede también imaginar pasar por otras puertas, otras regiones
quizás más asequibles. En el caso de los productos agroalimentarios, por ejemplo, vemos que el sur de Francia suele ser una buena puerta de entrada porque los habitantes del sur de Francia pues tienen más facilidades a absorber el producto español, que es muy similar a lo que pueden tener ellos. Entonces, quizás en ese sentido hemos visto en el pasado que había más facilidades, ¿no? Pero luego puede uno pasar por abajo para luego subir hacia París, hacia el resto del país. Un pequeño vistazo sobre la economía. Entonces, os comentaba que en términos de población, pues Francia es un mercado de oportunidades, pero también lo es a nivel económico, obviamente. La población francesa, como os comentaba, tiene un poder adquisitivo alto, lo cual nos permite también ver un poco el mercado francés, entre comillas, a través de unos productos de alta calidad. Hay capacidad, van a negociar los precios, obviamente, y el precio es fundamental, pero también la calidad del producto es muy importante. Por ejemplo, un sector que está en auge en España, y lo es en Francia desde muchos años, y ahí realmente hay muchas oportunidades, es el sector de los productos bio, o sea, productos que son un poco más caros, pero que realmente la calidad ayuda a que entren bien en Francia. Otro dato que veis aquí, que es lo que os estaba comentando, es la estabilidad que puede tener Francia. Época de crisis, época de bonanzas, vamos a tener siempre un crecimiento entre 1,2, 1,3 y máximo 2, como podemos ver para 2017. Pero incluso en años buenísimos para España, como 2018 o 2019, como podéis ver, Francia pues estaba un poco debajo. Lo que pasa es que luego cuando hay crisis, Francia aguanta mejor, porque pues tiene todo este paracaídas de ayudas sociales. Como os comentaba, la población va también con la riqueza y París está efectivamente un poco encima. También París tiene otro interés, que lo comentaré más tarde cuando hablaré de los sectores más interesantes, pero es que París también es la capital mundial del turismo. Francia es el primer destino mundial de turismo por París. Y es un turismo pues de una gama bastante alta. Entonces también aquí hay oportunidades, por ejemplo, para productos gourmet, para productos para muebles o luminarios un poco de calidad para todo este sector de la hostelería. Aquí también se encuentran bastante oportunidades. Pero bueno, en el resto de Francia también hay turismo, pero París es cierto que es la capital en ese sentido, ¿no? En términos de competitividad, pues un dato que es muy interesante esos últimos años también es el hecho de que Francia es el primer destino en inversiones. E incluso en 2020 acaba de salir la cifra, lo va a ser también o va a ser de los primeros. Entonces es un mercado seguro, atractivo y ciudades como París pues ayudan a que Francia salga en los primeros puestos de este tipo de rankings, ¿no? Luego, para entrar más un poco en el tema de los sectores, he intentado también mirar un poco los sectores más punteros de vuestra zona y bueno, yo creo que algunos van a entrar en esta lista, ¿no? Nosotros realmente creemos que para Francia se puede vender de todo, pero donde va a ser más fácil va a ser proponiendo innovación, obviamente, proponiendo productos innovadores, de calidad, sanos, bio. Ahí sí que va a haber muchas oportunidades, ¿ok? La agroalimentación es de los sectores principales. Francia es una potencia mundial en términos de agroalimentación, tanto en producción como en consumo. Entonces aquí puede haber para las empresas españolas todo tipo de oportunidades. Vender productos acabados para el cliente final, para el canal Horeca, para el particular, etcétera, etcétera, o vender productos semi-terminados o productos para los profesionales. Hemos hecho varias misiones últimamente, sobre todo con Aragón, en temas de fertilizantes, de productos para animales, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay muchas posibilidades.
Luego el tema de la economía verde, como lo puede ser en España, eh, también aquí hay muchísimo potencial, energía renovable, región como la Bretaña o región como la Nueva Aquitania también tiene muchísimo potencial en energía eólica. Hay un gran proyecto ahora que se está desarrollando en Brest, en Bretaña, una gran empresa española, que no voy a nombrar aquí, pero todos una eléctrica española, está desarrollando muchas actividades aquí y nosotros acompañamos muchas empresas españolas en todo lo que es alrededor de esta actividad, ¿no? Aquí también vemos que el potencial es bastante importante. El presidente francés, que ha lanzado un gran trabajo con la Convención Ciudadana sobre el clima, ahora han sacado las conclusiones y van a sacar un plan importante para los próximos años de desarrollo, sobre todo en esta línea, ¿no? Es muy importante. La salud, pues muy importante, ahora más, si cabe, pero ya lo era antes. También todo el tema de la silver economy, de la economía de los mayores, digamos, ¿no? Aquí hay muchas posibilidades también, residencias, productos. Estamos acompañando ahora mismo a algunas empresas del País Vasco en material medical, que estamos ayudando en penetrar también en el mercado francés, que es también pues enorme por la cantidad de habitantes que tiene y porque es también una población mayor, también es una población que envejece también cada día más. La automoción, pues Francia tiene, lo sabemos todos, fabricantes muy importantes, mundiales. Es una potencia mundial en la automoción y cada día más, porque España también lo es, cada día más acompañamos empresas españolas en sus proyectos de desarrollo de subcontratista en automoción o incluso en aeronáutica. La aeronáutica ahora está pasando un momento difícil, pero volverá. En la automoción estamos acompañando muchas empresas para temas de batería eléctrica, para muchos temas de este estilo. Hay oportunidades en ese sector. La aeronáutica, estaba comentándolo, pues es muy importante en Francia. Airbus tiene un centro enorme en Toulouse, en el sur, en Occitania, en el sur de Francia. Aquí hay muchísimas oportunidades. Ok, cierto, ahora el momento es difícil, pero va a haber también oportunidades siempre también que se propone innovación. Hay muchas nuevas tendencias que están lanzándose ahora y la aeronáutica tiene que ser realmente puntera en este sentido, hidrógeno verde, o gases de menos emisiones, etcétera, etcétera. Y aquí va a haber potencial para las empresas que son capaces de venir con productos innovadores. Startups, pues las startups, un poco, y no quiero decir que ya es de moda, porque es de moda desde hace 10, 15 años ya, y Francia pues es un destino muy importante. París, por ejemplo, es un hub en términos de startups muy grande, entonces aquí hay muchas también posibilidades. Se lanzó hace unos años, pues cuando el presidente actual era ministro de la Economía, lanzó un label que se llama French Tech, y hacen muchas cosas a nivel de las ciudades para apoyar las startups, y quizás hay sinergias también que se pueden encontrar. Desde la Cámara organizamos muchos encuentros entre startups francesas, españolas, inversores. También las grandes empresas tienen todas pues una oficina de Open Innovation para integrar también innovación de parte de las startups. Otra vez la innovación, que es realmente el caballo ganador. De nuestro punto de vista, es muy importante innovar. Lo comentaba mi compañero alemán antes, España pues es conocido por su capacidad creativa. Pues mira, en el tema de las startups yo creo que tiene mucho que decir también. Un pequeño panorama de la crisis sanitaria que ha tocado pues, el mundo y Francia también en particular. Francia, como España, ha sido uno de los países más tocados. No se sabe bien el por qué. Una de las teorías es porque son países muy abiertos que reciben muchos turistas y entonces, pues, al ser así de abiertos, pues también nos ha impactado fuerte a los dos países. Mira, es interesante esta imagen de Marsella, porque Marsella históricamente ha sido siempre un poco el puerto de entrada de epidemias grandes como las pestes, pero es una ciudad maravillosa también y que ha sido capaz
de recomponerse, que es lo que creo que también pasará para Francia y España, espero lo más rápidamente posible. Para dar una pincelada sobre el contexto, pues bastante, como os comentaba antes, similar a lo que ha podido pasar en España. Confinamiento a partir del mes de marzo y una desescalada progresiva a partir de mayo. El verano ha ido bastante bien, como en España, sin muy pocas restricciones, con aires de realmente haber salido de la crisis y la vuelta a la realidad al otoño, ¿no? Francia ha tenido un otoño muy difícil y está completamente cerrado, no confinado como puede haber pasado en marzo, más bien un confinamiento parcial porque muchos comercios, de entre los cuales los restaurantes y todo lo que es la actividad cultural, están cerrados desde el mes de diciembre, ¿no? Y todavía estamos sin fecha de reapertura para esas actividades. Ahora mismo estamos en una situación estable a nivel sanitario en Francia, pero como os comentaba, de momento no vuelven a abrir, han acelerado el tema de vacunación y esperamos que para el verano pues la situación haya mejorado bastante. El toque de queda actualmente en muchas ciudades de Francia es a las 6 de la tarde, por ejemplo lo es en París. Y en algunas zonas en particular donde los variantes británicos y otros variantes se están desarrollando, han impuesto un confinamiento total, domiciliario, los fines de semana. Es el caso de Niza, por ejemplo, y de Dunkerque, que es al norte de Francia. En términos de gestión económica, pues, ¿qué se ha hecho? Pues ayudas masivas, ERTES, reducciones fiscales y ayudas directas en algunos sectores, los más tocados, como puede ser, por ejemplo, el sector Horeca. También ayudas a los autónomos, ayudas directas para poder solventar pues, esta situación. Algunas cifras para conocer el impacto que ha podido tener la crisis, pues vemos que en 2020, como en España, el impacto ha sido bastante fuerte. También es cierto que el turismo pesa menos que en España, pero pesa mucho también. Como os comentaba, Francia y París es el primer destino mundial. Entonces, la caída del turismo ha tenido un impacto importante. Creo que tengo algunas cifras sobre esto después. Pero hay un dato que a mí me interesa más que lo que ha pasado el año pasado, es lo que va a pasar. Es cierto que las previsiones, bueno, son difíciles de asegurar, porque la crisis todavía no hemos salido de ella. Pero resulta, y ese dato no es ni de nosotros, ni de no sé qué estadística francesa o española, de la OCDE, los dos países que van a tener la mejor recuperación una vez la crisis terminada en Europa serán Francia y España. Entonces, esto es una buena noticia y yo quiero apoyarme sobre esto para estar trabajando ahora. Entonces, recomiendo a todas las empresas españolas de no tener prisa, pero de empezar a trabajar su proyecto para Francia. Porque cuando se va a reactivar de forma fuerte y va a haber una dinámica económica interesante, esperamos y creemos. Los sectores que se van a recuperar por la aeronáutica, como os lo comentaba, el turismo va teóricamente a retomar un poco, va a tardar algunos años para volver a lo que estaba, pero bueno, va a ir rápido. Hay un dato que es interesante ahora, es que la semana pasada han anunciado en Inglaterra algunas bajadas de las restricciones para a partir de mayo y las aerolíneas han multiplicado sus ventas de billetes por, 400, 500%, sobre todo para España. Entonces vemos que realmente la gente está esperando, está con ganas y uno de los dos sectores que van a normalmente vivir rápidamente después de esta crisis, esperamos, es la aeronáutica y el turismo, obviamente. El turismo, pues quizás será diferente, quizás será más un turismo europeo, un turismo más local, quizás tardaremos a ver gente de otros continentes viniendo en masa, masivamente como teníamos antes, pero bueno, que vengan los europeos respetando las condiciones sanitarias y la seguridad de todos, pues es una buena noticia para Francia y lo es para España, obviamente. Entonces, un poco lo que os comentaba aquí, hay un impacto importante.
en Francia, pero que el paracaídas social ha podido salvar, entre comillas. El desempleo no ha explotado, en Francia se mantiene bastante controlado y los ERTEs, pues de momento están aquí, están prolongándose y salvando un poco, pues de momento la situación. Un poco de información sobre las ayudas. Francia, como España, va a recibir muchas ayudas europeas para su reconstrucción. Esas ayudas van a ser muy orientadas a la innovación, como os comentaba antes. Es el mismo caso en España y será el mismo caso en Francia. Entonces, una apuesta fuerte para todo lo que es la transición ecológica, digitalización. También hay un tema también importante en Francia que es la cohesión social, el empleo, la formación, la inversión en salud. Entonces, todos esos sectores van a ser sectores que van a tener un apoyo a partir de la vuelta a la normalidad y donde, bueno, pues se va a poder trabajar fuertemente. Y yo recomiendo a las empresas españolas que tiran por ahí de realmente apuntar a Francia porque aquí va a haber muchas necesidades. La relación bilateral entre los dos países, como os comentaba, una relación pues histórica y una relación potente. Francia es el primer cliente, el segundo proveedor de España. Eso es un dato muy importante. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Ya tenemos una posición privilegiada, pero también puede ser más aún, porque hay mercados que ahora mismo pues, son más complicados, son los mercados asiáticos, América Latina, el propio Estados Unidos, donde no se puede ni siquiera viajar de forma fluida, que son mercados importantes para España, pero que ahora mismo pues quizás más complejos. También está la interrogación de lo que va a pasar con Inglaterra, que seguramente que se va a mantener como un partner importante de España, pero de momento pues estamos un poco pues esperando, ¿no? Con interrogación. Francia es un mercado seguro para vosotros. Francia es un mercado que realmente os ofrece la estabilidad, la tranquilidad de poder desarrollar aquí sin sobresaltos. Entonces, lo es también Alemania, que lo estaba comentando mi compañero antes, obviamente, lo es Italia, por ejemplo. Esos países, Suiza, Bélgica, son países seguros para vuestras exportaciones y para el desarrollo de vuestro negocio. Entonces, solo os podemos invitar a seguir en este camino y los que no han empezado todavía, pues empezar, obviamente. Limitaciones ahora al tema COVID. Entre Francia y España va bastante bien, simplemente os piden un test PCR para entrar. No hay cuarentena, no hay limitaciones, entonces se puede viajar a Francia. Nosotros estamos previendo ya empezar a volver a viajar pronto y a empezar a hacer misiones. Va a haber una feria muy importante, gourmet, la más importante de Europa, de hecho, que se llama el CIRA, que se va a organizar en Lyon en septiembre. Nosotros representamos la organización aquí en España y vamos a llevar empresas españolas en septiembre al CIRA. Eso es la apuesta que hacemos. Espero que no me estoy equivocando y apostamos fuerte que después del verano ya se podrá empezar a trabajar bastante con el mercado francés. Algunas recomendaciones en términos de estrategia comercial. Lo que os he comentado, Marcus, sobre Alemania, pues se puede también trasladar a Francia, yo creo. Pero bueno, básicamente hay dos líneas de actuación. Se puede ir directamente, ahí hace falta pues tener un equipo interno preparado que hable francés. Eso es fundamental. En Francia los idiomas no son realmente la especialidad. Sí es cierto que en Alemania encontráis todo el mundo que habla inglés. En Francia no es siempre así y el francés es bastante importante. Entonces, para ir directamente hay que tener un equipo comercial preparado. Eso representa, pues, un coste. Se puede tener aquí en España, se puede tener aún mejor en Francia. La gente que lo tiene en Francia en general es gente que ya ha desarrollado un poco el negocio y quiere acelerar, entonces tiene instalar una sucursal, una filial en Francia y ahí eso ayuda a acelerar mucho, porque hay un número de teléfono francés, gente francesa, realmente es más fácil, se puede responder a licitaciones, es más fácil. ¿Qué pasa? Que eso, pues,
conlleva haber hecho un esfuerzo importante, unos gastos importantes. Y no es para la gente que empieza a vender. Es para la gente que empieza a vender, en general, utilizamos una estrategia que llamamos, pues, a través de intermediarios, pasando por un agente comercial, por un distribuidor, una figura externa a su propia empresa que nos va a ayudar a vender en Francia. Dos figuras claves, la agente comercial. La agente comercial es algo que nos piden mucho las empresas españolas. ¿Por qué? Porque es verdad que representa una inversión menor y también pues, os permite tener una persona local en el terreno trabajando para ustedes. En el papel, fantástico. En la realidad estamos viendo que esta figura está en desuso cada día más. Depende un poco del sector, pero hay muchos sectores, el sector textil, el sector construcción, cerámica, el sector, las grandes superficies, también el sector agroalimentario, esta figura está en desuso. Por una tendencia que existe, yo creo que a nivel mundial, pero en Francia es muy visible, muy notable, que es el hecho de que las centrales de compra están tomando fuerza en Francia. Entonces, los compradores se reúnen en centrales de compra y dejan mucho menor margen de negociación a la gente comercial. Hay que ir a atacar la central de compra. Eso lo estamos viendo. Ahora, en algunos otros sectores, por ejemplo, el sector industrial, la figura de la agente comercial todavía está muy presente y puede hacer ese labor de campo, de terreno, de ir casa a casa, fábrica a fábrica, a vender vuestro producto. Entonces, la estrategia tiene que ver un poco con el sector. Eso nosotros os ayudamos con nuestra experiencia, obviamente. El distribuidor, otra figura favorita de las empresas españolas, que sí, que en el papel también es muy bueno. Tengo un distribuidor, me compra los productos, me olvido, él los vende, solo le tengo que mandar los productos, tengo una factura, ya está. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta también de varias cosas. Primero, el distribuidor no trabaja para vosotros, entonces no controláis la salida comercial de vuestros productos. Tenemos muchas empresas que nos vienen a ver, nos dicen, tengo un distribuidor, pero es que no vendo. Entonces, a veces se puede hacer un mix entre el agente comercial y el distribuidor. No es mala idea. Hay que tener margen para las comisiones de cada uno. Pero lo que os comentaba antes de que el mercado francés ofrece un poder adquisitivo más alto, permite pues tener quizás este pequeño margen. Y nos va a permitir desarrollar una actividad comercial con el agente comercial y la gestión logística gracias al distribuidor. Eso es una opción, porque el distribuidor tiene sus ventajas, obviamente. Otro problema que vemos es que a veces se busca un distribuidor nacional. De la misma manera que cuando hablo con una empresa francesa siempre le digo que es muy difícil que encuentren un distribuidor nacional en España, pues es un poco lo mismo para Francia. Que tener un distribuidor en Lyon no significa que vaya a vender en el norte de Francia, en Bretaña, en Aquitania. Entonces, eso hay que tomarlo también en cuenta cuando se encuentra un distribuidor y se negocia con él. Se pueden negociar exclusividades a nivel territorial. ¿Qué recomendamos también? Para el éxito de un proyecto, nosotros recomendamos la preparación. Para Francia es fundamental. Se tiene que preparar el proyecto al nivel de estudio. El packaging es fundamental también. Tener un packaging adaptado. Todo en francés, obviamente, pero también adaptado a la moda francesa. Por eso es muy importante esto estudiarlo. ¿Cuáles van a ser los problemas logísticos? Pero eso lo comentó también Marcos antes. La regulación, cómo va a ser mi equipo y sobre todo una cosa que es muy importante, que yo no me ocupo directamente, pero no me canso de decirlo, la estrategia offline de tener un buen distribuidor, un buen agente es importante, pero la estrategia online de tener nuestras herramientas digitales listas para Francia son fundamentales. Tener una buena página web adaptada al francés, no traducida al francés, adaptada, muy importante, y adaptado a la cultura francesa. Sin esto va a ser muy difícil poder triunfar. Lo tenéis que tener en cuenta. Hay muchas ayudas en España a la digitalización de las pymes para que os podáis preparar. Y yo creo que me voy a quedar aquí porque sí, podemos ir concretando ya un poquito, por favor. Estamos fuera de tiempo. ¿Perdón? Sí, podemos concretar un poquito, que estamos ya casi fuera de tiempo. No, yo he terminado. Eso es mi última slide. Un poco lo que hace la cámara para vosotros. Pues un poco todo lo que os he comentado ahora.
os ayudamos desde el principio con estudios de mercado, implantación, entender un poco la estrategia que os recomendamos utilizar y luego pues todos los servicios que van a ir detrás. Y con eso he terminado.